La lección de esta semana trae como título Milagros alrededor del lago. ¿Has experimentado en tu vida algún milagro, algo impresionante que te haya marcado, del cual estés orgulloso de contarlo porque Dios trabajó en tu vida? Pues esta semana vamos a experimentar cómo el Señor, a través de varios milagros, obró para darse a conocer como el Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Así que quédate con nosotros y descubramos juntos cuáles son esos milagros que nos impactan a través del estudio de Marcos. Sean todos muy bienvenidos a un programa más de Conversemos con Dios, donde podemos aprender cosas interesantes acerca de la Biblia y hacer estudios profundos de lo que el Señor quiere enseñarnos para nuestra vida. Esta semana o este trimestre estamos estudiando el libro de San Marcos y justamente hoy vamos a comenzar a estudiar un tema muy interesante en nuestras vidas, los milagros que Jesús hizo. Los cuatro evangelios no relatan uno ni dos, sino muchos milagros, pero algo interesante es que se efectuaron en una zona, en un lugar en específico, varios de los milagros más importantes de Jesús o los que más asombraron. Esto fue justo alrededor del lago, un lago grande, un mar que se queda conocido como el Mar de Galilea, y justo allí se desempeñaron varias cosas. Aquí con nosotros tenemos a Rafael, con él vamos a poder estudiar el día de hoy cada uno de estos milagros. Rafael, ¿cuál de estos milagros con los que comienza el estudio de esta semana fue el que más te impresionó? Hay muchos milagros aquí. El capítulo 4 de Marcos comienza con la tormenta. Ahí es un gran milagro. Pero me impresiona más el del endemoniado gadareno. Yo no sé si después vamos a tocar eso, pero el milagro de la tormenta. ¿Quién puede controlar el viento? ¿Quién puede controlar el mar? Ahí los discípulos dijeron, ¿y quién es este? Y eso me enseña a mí que Dios tiene en control cada situación de mi vida. Si es capaz de controlar el agua, si es capaz de controlar el viento, si es capaz de controlar todas estas cosas de la naturaleza, creo que puede controlar mi vida. Y yo creo que específicamente ese punto que estás tocando del poder que el Señor tiene de hacer milagros es el enfoque principal de lo que el Señor Jesús quería transmitir a través de un milagro. Porque yo creo que más allá de la necesidad que tenía una persona de ser sanada y del amor y el poder que quería Jesús de desempeñar curando a tal persona, yo creo que él quería transmitir algo más allá. Y justamente en el milagro de cuando Jesús calma la tormenta, él pudo demostrar el poder y la magnificencia que él tiene ante cualquier situación de la vida. Como tú dices, si fue capaz de controlar el mar, la tormenta, claramente él va a poder calmar cualquier situación en nuestras vidas. Y algo muy interesante es que los discípulos dicen, Señor, perecemos, no tienes cuidado. No tienes Ujú. cuidado de nosotros. A veces en la vida nosotros podemos pensar así. ¿Qué está pasando, Señor? ¿No tienes cuidado de mí? Estoy orando, estoy orando, estoy orando, estoy buscándote y todavía la situación sigue igual. Pero el Señor está ahí. El Señor está cuidando de mí siempre. Simplemente quiere hacer algo en mí por dentro, ¿no? Despertar esa confianza en Él, transformar mi vida. Y yo creo que ahí está uno de los grandes milagros que ocurre. Y sin duda, porque muchas veces nosotros nos frustramos ante el problema, el tamaño del problema, pero nos olvidamos que tanto en Marcos se presenta el poder de Dios, tanto en el libro de Salmos, lo expande aún más, porque el libro de Salmos dice que Dios es grande, nos hace ver que Él es el dueño de todo, del mar, Él mismo controla el mar, los vientos. Imagínate, ¿cómo hemos nosotros de estar preocupados delante de los problemas, de las situaciones de la vida, si el Señor está al control de todo, si Él tiene el poder de todo, si Él es el creador de todo? Y esto es básicamente lo que nos quiere dejar claro la lección de esta semana a través del milagro de la tormenta, ¿no? No nos enfoquemos en el problema, sino enfoquémonos en Jesús. ¿Quién era el Jesús en ese momento reflejándose ante los discípulos en medio de la tormenta? Un Jesús que puede controlar absolutamente toda faceta de tu vida. Ahora entonces tenemos ahí a los discípulos que se ven en el peligro.
¿Y a dónde van ellos? Siempre. Rápidamente van a Jesús porque se angustian, ¿no? O sea, no podemos hacer nosotros nada, todo se nos sale de la mano, pero ellos sabían que alguien iba con ellos, alguien que podía hacer algo. Y lo mismo nos pasa a nosotros a veces. A veces nosotros podemos tratar de arreglar las cosas nosotros, pero a veces más bien nos metemos más en problemas, ¿no? Pero Jesús está ahí. El Señor quiere que nosotros, el Señor quiere que nosotros confiemos en Él, que desarrollemos esa confianza que se perdió desde el Edén. Cuando Dios busca a Adán, Él huye y se pierde esa confianza y la quiere desarrollar en nosotros. Por eso nosotros vemos a un Jesús que busca al pecador, un Jesús que va y alrededor de ese lago, como tú decías, sucedieron muchos milagros. Y esos milagros no quedaron allá, sino que están plasmados en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que tú y yo, tú que me estás viendo y yo que estoy acá, podamos sacar grandes lecciones, grandes principios que nos sirven hoy. Yo no sé cómo está tu arca, yo no sé cómo está tu barca, pero yo posiblemente sepa cómo está la mía, porque a veces no sabemos ni cómo estamos, porque el mismo pecado nos engaña, pero el Señor quiere que nosotros tengamos confianza en Él. Claro que sí, sin duda. Es decir, pensemos totalmente en cómo el Señor puede manifestar el poder en nuestras vidas, ¿no? En medio de esos problemas, de esas dificultades, recordemos este milagro y hagamos lo nuestro, porque nos daremos cuenta que el Señor tiene mucho para darnos, pero nosotros muy poco imaginamos de todo ese gran poder que el Señor tiene. Ahora no solo este milagro, siguen aconteciendo varios milagros, Rafael, alrededor del mar de Galilea. Y uno de ellos, como tú lo dijiste al principio, para mí también me impresionó bastante porque lo vi en otro punto de vista y es el endemoniado Gadareno. Allí nos muestran al principio que este hombre llevaba años sufriendo con este problema de los demonios que habían poseído su vida por completo. Incluso cuando Jesús le pregunta, háblame, ¿cómo te llamas? ¿Qué dijeron ellos? Legiones. Legiones, porque eran muchos, y más o menos los estudiosos de la Biblia que estudian estos temas a profundidad calculan, bueno, la Biblia dice que más o menos 2000 cerdos habían allí En el hato. en el hato. Imagínate, hicieran legiones de demonios y alcanzaron para 2000 cerdos. ¿Cuántos demonios no tenía aquel pobre hombre? Al punto que nos cuenta que él mismo se golpeaba con piedras, lo habían atado con cadenas y todas las reventaba y vivía en medio de los sepulcros. Básicamente esto en las tradiciones judías lo presentaban como alguien totalmente impuro. Y sin embargo, tras todo aquel sufrimiento que padecía aquel hombre, Jesús llegó a hacer un milagro. ¿Qué fue lo que el Señor llegó a hacer en la vida de aquel hombre, Rafael? Y yéndome un poquito, trato de imaginarme la situación de este hombre. Yo no sé, yo nunca he enfrentado una situación como esta. No, es Debe ser que algo terrible. Imagínate pavoroso. tú ir caminando en un camino, digamos, y de repente ves que alguien viene hacia ti con este aspecto. Pongámosle una persona que sale del manicomio, con su pelo todo, que ha estado varios días allá afuera, con su pelo todo desgreñado, su apariencia, solamente eso ya te infunde un temor. Y algo interesante del relato, disculpa que te interrumpa, es que los discípulos no estaban por ahí, no se mencionan en todo el relato bíblico. Para mí que estaban con Jesús, salieron corriendo cuando vieron eso del miedo. O Bueno, sea, cualquiera. que la situación no era nada de quedarse ahí y ver, ¿no? Y contemplar, Vamos a no, ver qué era pasa, sálvese ¿no? que quien pueda. Pero mi Jesús va ahí porque Él ve la necesidad del ser humano. Él va donde está el ser humano. Y lo vemos ahí, yendo a un lugar donde era gentil, donde era gente que no era del pueblo. Pero Él va y busca, porque Él no tiene, digamos, eh, razas, etnia. Él va a todo ser humano porque Él quiere salvarnos a todos. Entonces lo vemos yendo ahí donde estaba este hombre, que era un cuadro triste y terrible de lo que el enemigo quiere hacer con cada ser humano, destruirnos, destruirnos por completo. Yo me puedo imaginar la mamá de este muchacho, Mm. o el papá de este muchacho, o los hijos si es que tuvo hijos, o los hermanos, la tristeza de ellos pensando dónde estará su hijo, dónde estará su hermano, dónde estará su papá, o los familiares, o si él posiblemente fue miembro de alguna iglesia en aquellos tiempos, el hermano, dónde está. O sea, es un cuadro terrible de lo que el enemigo quiere y está haciendo. Si nosotros no vamos al Salvador, si nosotros no vamos a Jesús, podemos terminar así en un caos. No necesito estar ahí yo en el cementerio así, porque en mi casa puede ser un caos.
en mi vida puede ser un caos, que es lo que el enemigo quiere hacer. Y ahí pues se encuentra con Jesús, donde ocurre el El milagro milagro de más los grande, milagros, ¿no? ¿no? Fíjate, Rafael, querida familia que nos escuchan, si nos ponemos a ver detalle por detalle de lo que sucedió en esta parábola, podemos encontrar que hubo una gran pérdida económica para los dueños de todos aquellos cerdos. Más de 2000 cerdos se arrojaron al mar y murieron. Hubo una gran pérdida económica. Luego este hombre llevaba sufriendo daño físico durante tanto tiempo. Su familia, sus hermanos, todos venían sufriendo. Es decir, el enemigo te lleva a un punto que quiere destrozarte por completo, pero sin embargo en ese punto, en ese clima de sufrimiento que podamos estar viviendo, la gracia de Dios que trabaja constantemente nos alcanza. Y justamente Cristo llegó en el momento adecuado y aquel hombre dice que corrió y se postró. Y esto llevándolo al idioma original se puede traducir como que lo adoró. O sea, la necesidad, el susurro en medio de aquellos gritos entre los demonios fue un grito de auxilio, de necesidad, y el Señor actuó, porque había un hombre dispuesto, tras todos esos demonios que ese hombre podía tener, había un hombre que quería ser restaurado, y Cristo rápidamente le otorgó el milagro, ¿verdad? Sacó aquellos demonios de él y le otorgó la salvación. Eso es lo que el Señor es capaz de hacer en nuestra vida. Ese es el poder que el Señor quiere que nosotros veamos, que nosotros en ningún momento dudemos de que Cristo puede hacer cualquier cosa inimaginable en nuestra vida, porque todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece. Y finalmente podemos ver que Cristo lo sanó y aparte de todo, algo curioso que me llamó también bastante la atención, que anteriormente en otros milagros Jesús le decía a las personas como que cállense o no digan nada, porque era un método de evangelización, ¿no? Que ya hemos estudiado en otros estudios pasados. Pero justamente con el Gadareno, como Jesús ya se tenía que ir y básicamente no lo aceptaron las demás personas en esta región, Jesús le dijo, bueno, vete y corre y cuenta todo lo que el Señor ha hecho en tu vida, porque la primera impresión de aquel hombre fue querer irse con Jesús, querer estar con él, pero Jesús le dijo, no, quédate aquí porque tienes que hacer una labor, ¿verdad? El milagro que ha hecho en tu vida es tan grande y tan poderoso que debes compartirlo con tu familia y con todas aquellas personas que estén cerca de ti. Algo que me llama la atención aquí es que el pueblo de donde él pertenecía no se alegró, No, exactamente, no. no se alegró de lo que le había pasado a este hombre. O sea que la humanidad se va poniendo en una situación tan insensible de que ver que aquella persona dejó de estar en el estado en que estaba, no te alegra porque perdiste más con los cerdos. Para ello, eso era lo más importante. O sea, estamos llegando a un punto donde las cosas son más importantes que los seres humanos. Y vemos que le dicen a Jesús, vete. Le rogaron que Ujú. se fuera. Y eso es triste, porque cuando tú le dices a Jesús que te deje tranquilo, tú estás perdiendo la vida, tú estás perdiendo la felicidad, tú estás perdiendo la satisfacción, tú estás perdiendo lo que eres tú en sí, porque Él es nuestro creador, Él es el que nos satisface, Él es el que nos brinda todo lo que el ser humano necesita. Y cuando nosotros lo rechazamos a Él, nosotros nos estamos deshaciendo por dentro, por eso estamos como estamos. El mundo se está derrumbando y el ser humano por dentro se está deshaciendo, porque no encontramos nada que nos llene. Cuando no le permitimos al que nos va a llenar, que nos llene, que es Jesús. Entonces tenemos a este hombre ahí, luego tranquilo, sentadito, con su razón, y eso no era importante para No el era, pueblo. no lo fue importante para ellos. Ellos se enfocaron en otras Me cosas. pongo y analizo eso, ¿no? Pero vemos que Jesús hizo el milagro y lo quiere hacer en cada uno de los que le permitamos hacer el milagro. Lo quiere hacer en ti que me estás viendo y en cada uno, porque el enemigo lo que quiere es destruirnos a todos los que estamos alrededor, con todos los que nos relacionamos, afecta y daña. Claro que sí, Rafael. Sin duda, el milagro de este hombre impactó la vida de muchos que aún viendo el milagro que el Señor había hecho, lo rechazaron al mismo Jesús. Pero hoy nosotros podemos ver este milagro como algo que puede también transformar en nuestras vidas, un poder que el Señor está sin duda a efectuar en tu vida. Así más adelante la lección de esa semana nos relata otros milagros, como lo fue la resurrección de la hija de Jairo,
que también era un hombre incrédulo, que formaba parte de la sinagoga y que no creía en Dios, porque recordemos que esas personas en ese tiempo, los jefes, las autoridades del Sanedrín andaban en contra de Jesús buscando más bien tentarle para que él cayera, ¿no? Y sin embargo él vino confiadamente porque sabía que incluso en ese hombre que él no creía había poder y él tenía una necesidad urgente de que su hija fuese sana. Y en medio de este milagro se efectúa también otro milagro que fue la sanación de la mujer con el flujo de sangre, 12 años sufriendo con esta enfermedad y todos recordamos muy bien este milagro porque es un milagro que donde se efectuó un poder instantáneo, ¿no? Donde hubo una gran demostración de fe y sin duda son cosas que cuando unimos un milagro, otro milagro, varios milagros solamente en un transcurrir de tiempo corto, en una misma región, nos damos cuenta que de verdad tenemos un Dios grande, un Dios que tiene poder, un Dios que Ujú. puede hacer grandes cosas en nuestras vidas. Y tal vez tú te sientas identificado con uno de esos milagros, ¿no? Yo el año pasado tuve el milagro de la sanidad, estuve al borde de la muerte y el Señor me sacó de allí. Son cosas que impactan nuestra vida y que el Señor está dispuesto a hacer en tu vida también. Así que Rafael, ¿qué más podemos decir, verdad? Los milagros de Jesús sin duda tienen gran poder y si lo hacemos pertenecientes para nosotros podemos lograr que el Señor transforme nuestras vidas por completo y que esos milagros puedan ser una realidad en nuestras vidas. Este estudio es tan largo que quisiéramos seguir hablando, pero el tiempo se nos acaba, así que estudiémoslo más a profundidad donde estemos en nuestras casas, ya saben, en los capítulos 4 y 5 de San Marcos y en la próxima semana acompáñanos para seguir ampliando más este conocimiento. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Conversemos con Dios.